En ese estado y con esas expectativas salí a la calle. Está en libertad, firme aquí, cabo de guardia, sol y viento, mar y cielo. Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida. Estoy aquí, anda despacio. No te quedan más que dos caminos, o renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. Si eliges el primer camino, si saltas, gritas, ríes, corres o luchas, todo terminará pronto. La herida, al hacerse más grande de lo que puedes soportar, te convertirá en algo que solo necesitará ser sepultado y que aún podría pasarse sin ese requisito. Si esto ocurre, querrá decir que tenías un enorme deseo de vivir y que, exasperado por la imposibilidad de hacerlo como querías, preferiste terminar. Y esto no significará de ningún modo heroísmo, significará que tenías una herida, que ella pudo más que tú y que le cediste el sitio. Si eliges el segundo camino, continuarás existiendo, nadie sabe por cuánto tiempo. Renunciarás a los movimientos marciales y a las alegrías exageradas y vivirás como un sirviente alrededor de tu herida, cuidando que no sangre, que no se abra, que no se descomponga. Y esto, amigo mío, significará que tienes un enorme deseo de vivir y que, impedido de hacerlo como deseas, aceptas hacerlo como puedas, sin que ello deba llamarse, óyelo bien, cobardía. Así como si elegiste el primer camino, nada podrá hacer suponer que fuiste un héroe. Resistir es tan cobarde o tan heroico como renunciar. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fermandois. Manuel Rojas, autor chileno nacido en Argentina en 1896 y ganador del Premio Nacional de Literatura en 1957, es autor de varias novelas y cuentos, pero hay una que se ha instalado férreamente en la historia nacional y en la mente de todos y todas las lectoras. Hijo de ladrón narra la historia del marginado Aniceto Evia, hijo de padre ausente y ladrón, en su búsqueda por sobrevivir a ambos lados de la cordillera, entre Argentina y Chile. La novela está salpicada de elementos autobiográficos del mismo Manuel. Sus orígenes de ida y vuelta entre Chile y Argentina, pasajes de su vida donde vivió en estrecha pobreza y tuvo que vérselas con diferentes oficios. Pintor, electricista, estibador, empleado agrícola, peón de ferrocarril trasandino, talabartero, aprendiz de sastre y actor en compañías teatrales. Y por supuesto el anarquismo, el que impregna la novela de ideas de libertad, comunidad, ideas críticas sobre el Estado y la nación. Especialmente a comienzos del siglo XX, mientras escribía su obra temprana, Manuel Rojas era cercano al poeta anarquista José Domingo Gómez Rojas y el escritor José Santos González Vera, y solía escribir en el periódico La Batalla y otros pasquines subversivos, impregnando sus novelas de ideas revolucionarias sobre la sociedad. Para analizar la profundidad de esta obra, te invito a releer conmigo Hijo de Ladrón y conversar con Ignacio Álvarez, coordinador de una reciente edición de Hijo de Ladrón y que se encuentra actualmente preparando una edición crítica de esta obra. Con él hablaremos de la importancia de esta novela y de su infinita actualidad. Al inicio escuchábamos a Manuel Rojas leer un fragmento de Hijo de Ladrón, extraído del archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional.
Concretamente, el inicio del capítulo 2 de la segunda parte, donde Aniceto Evia, el protagonista, ha dejado la cárcel y se encuentra sin lugar a dónde ir. Intentó trabajar en el puerto, pero con su salud entorpecida por una pulmonía maltratada, eso para él fue imposible. No conoce a nadie, ni tiene residencia en ningún lugar. Llega incluso a decir: la verdad es que de buena gana habría vuelto a entrar. Le pregunto a Ignacio por qué leer hoy, en 2025, esta obra publicada en 1951, hace ya 74 años. Bueno, tiene una actualidad bien urgente, porque una de las cosas que Hijo del Ladrón tiene es que Aniceto Evia, los amigos de Aniceto Evia, son individuos libres, digamos. Esa como libertad esencial del ser humano, Rojas la respeta desde sus cuentos hasta su última novela. Y esa es una libertad que proviene con harta claridad del pensamiento anarquista. Y esa como necesidad de que las personas no se aten, yo creo que es muy importante para el presente, en muchos sentidos. Como los movimientos sociales, por ejemplo, están siempre en tensión entre lo colectivo y lo individual. Y yo creo que Hijo del Ladrón siempre está, o digamos, Manuel Rojas siempre está diciendo que no hay que perder la individualidad, aun cuando estemos, por supuesto que en una vida colectiva. Entonces, esa es una entrada que a mí me parece súper importante. Eso, para Rojas, las personas nunca terminan de hacerse. Y eso es una enseñanza, a mí me parece, como importante para el presente. Estamos siempre abiertos al cambio, nunca somos hechos de una forma definitiva. Eso es algo que Rojas, yo creo que, y el anarquismo en general, le disputaba al comunismo o al marxismo, en el sentido de que la beta marxista era el proletariado, la cultura proletaria, la ética del proletariado, lo que podemos leer en las novelas de Nicomedes Guzmán, por ejemplo. En cambio, Rojas dice: sí, estamos en el margen, por supuesto que desde una mirada desde la izquierda, pero no estamos completamente hechos. Las identidades pueden ser eventualmente cárceles. Y los mejores personajes de Hijo del Ladrón, el filósofo, Cristian, los propios ladrones, y Aniceto, se resisten a dejarse encasillar. Y de situaciones de personas que están en los márgenes de los procesos modernizadores, como policía que deja de atrapar a los ladrones en la estación de trenes, que es maravillosa, es alguien que decide ponerse en el margen. Entonces, los ladrones son una parte del margen, pero no son todo el margen. El filósofo Echeverría uno dice, ya, igual el apellido es medio cuico, digamos, pero también está en el margen recogiendo pedacitos de metal en la playa. O Cristian, que es un marginal no porque sea ladrón, sino porque en el fondo está quebrado espiritualmente ese hombre. Es interesante ante una obra como la de Manuel Rojas detenerse un momento en su persona. ¿De dónde nacen estas ideas del hombre o de la sociedad? ¿Cómo vivía? ¿Era consecuente con su pensamiento? Bueno, Rojas tiene una madurez ética muy temprana. Es difícil, normalmente nosotros maduramos éticamente a propósito de nuestros porrazos, pero yo encuentro que Rojas desde el principio tuvo como algunas claridades, como por ejemplo la claridad de no dejarse encasillar y de hacerle caso a su libertad. Uno de los aspectos que hay un episodio que cuenta en una de sus memorias, que es Imágenes de Infancia y Adolescencia, que es cuando se encuentra con un antiguo amigo anarquista de Mendoza, y ese antiguo amigo anarquista le dice: mira, puedo manejar el sol. Si me corro para acá se baja, si me corro para allá se sube. Y Rojas, que en ese momento trabaja en la Universidad de Chile, en las prensas de la Universidad de Chile, que se casó, que enviudó, que ha hecho una vida más integrada socialmente a como la estructura
y que en el fondo conoce los dos lados, dice, chuta, yo no soy ese que era hace 20 años cuando este gallo en el fondo me hacía resonar. Entonces como que esa libertad para moverse hacia la estructura de la sociedad, hacia la Biblioteca Nacional, hacia la Universidad de Chile. Otra característica particular de Manuel Rojas, donde se reflejan fervientemente sus ideas sobre la incompletitud del hombre y su creciente aprendizaje, es su trabajo sobre el texto, donde incansablemente vuelve sobre lo ya escrito en las diversas ediciones de sus obras. Por lo mismo, varias de sus ediciones, especialmente las últimas, vienen acompañadas de prólogos del editor y notas explicativas. Es el caso de la edición de 2018 de Tajamar, de la que Ignacio fue coordinador, y será el caso de la próxima edición crítica en la que está trabajando. Nos cuenta cómo es esta labor de revisión y reedición. Y pensando en tu experiencia con Hijo del Ladrón, ¿cómo cambia esa experiencia desde la primera vez que lo leíste y cómo ha cambiado tu interés por ese libro y gusto a través de los años? ¿Cuándo leíste tú por primera vez esta novela Hijo del Ladrón? Como a los 30 años. O sea, era bastante mayor. No fue una lectura escolar. Como tardío, quizá, como para lo que en general se lee. Totalmente tardío. Sí. Y me impresionó fuertemente. En realidad me marcó justamente por esos datos como de éticos, digamos. Como esa forma de entender la libertad y esa forma de entender el compromiso como social. Y estuve trabajando también durante un tiempo en una edición crítica, que todavía no se ha terminado, un trabajo larguísimo que siguen haciendo un grupo parecido al que hizo esta edición de Tajamar. Y ahí uno entiende que además de tener estas intuiciones literarias, Rojas era un trabajador increíble del texto. Una edición crítica tiene que manejar por lo menos, hay 2 mecanuscritos, o sea, textos tipeados, un manuscrito y varias ediciones hechas en vida de Rojas. Uno entiende que no se le da de entrada la genialidad escritural. Hay un montón de veces que es el duro trabajo de la corrección lo que aparece. Y lo otro es que tiene una conciencia muy, muy aguda de lo que uno llamaría el modernismo o el espíritu de la vanguardia. El hecho de que tiene que escribir, él dice, densamente, apretadamente, y eso quiere decir desordenadamente también. Dice en alguna parte en que Hijo del Ladrón al principio se le dio apretado como él quería, van de un lado para otro en el tiempo, y que al final se le soltó. Y yo creo que cada una de las novelas de Rojas son un problema que va resolviendo, un problema que es como humano, no un problema matemático, y cuando resuelve logra tener como se le aparece el orden cronológico, pero necesita ir y venir para poder elaborar ese problema. Y en el caso de Hijo del Ladrón, el problema yo creo que es cómo nos vinculamos como seres humanos unos con otros. En ese sentido, el trabajo de editar actualmente a Manuel Rojas debe sostener importantes desafíos. Me lo imagino en cierta forma como un doble movimiento. Por un lado, el de la edición del texto ya escrito, y por otra la de ponerse un poco en los zapatos de Manuel Rojas, reescribiendo su propio texto. Bueno, fue una experiencia maravillosa en muchos sentidos. Yo creo que vimos bien, con harta claridad, cómo escribía Manuel Rojas. Y tenía 2 tipos en el caso de Hijo del Ladrón en particular, 2 tipos de variantes. Unas que tenían que ver con apretar este desorden del comienzo de la novela, tratar de que, porque la hipótesis es esta, la hipótesis de la novela desordenada al principio, es que ese desorden expresa mejor lo que quiere expresar Aniceto Evia, que es si contara las cosas ordenadamente. Que la soledad en la que se encuentra al principio, en el fondo, una soledad que tiene que ver con su infancia, con la pérdida de la madre, con la pérdida del padre,
Y por lo tanto, no es solo la soledad de llegar solo a Chile, a Valparaíso, sino que todas las soledades se juntan. Y entonces el primer trabajo de edición es apretar un poco más, sobre todo al principio, este desorden. Hacerlo más desordenado, hacerlo más expresivo. Pero curiosamente, en el nivel textual, o sea, en el nivel de las palabras, de las oraciones, busca todo lo contrario. Busca ser cada vez más claro, menos enredado. Escribió Manuel Rojas unos cursos de escritura para periodistas en la Universidad de Chile y también en Caracas, que han sido reeditados hace poquito, que el sello Carbón creo que los reeditó. Y ahí Rojas es súper enseña y practica que mientras menos enredada la oración, mientras más clara, entonces mejor. Y eso pasa en Hijo del Ladrón. Las oraciones se acortan a veces, no tanto, pero se acortan. Se resuelven todos los desórdenes de la oración como media que podrían tener alguna dificultad para la comprensión. Y entonces hace esas dos cosas. Por un lado enreda más y por otro lado trata de ser cada vez más claro, cada vez transmitir con mayor sencillez lo que quiere decir. ¿Qué cosas ha ido descubriendo sobre la novela en el tiempo? Como cosas que quizá, o por ejemplo en estas ediciones que estás trabajando, como qué cosas nuevas ha ido descubriendo, o quizás no nuevas, pero que ha cambiado. Cosas que me han sorprendido y que me parece que normalmente leemos Hijo del Ladrón como una novela media sufrida. Incluso hay una lectura que es como existencialista, como que la existencia herida, ese episodio de la herida, imagínate que tienes una herida, como si estuviera escrito desde una posición como depresiva. Pero a mí me parece que todo lo contrario, es una novela como utópica en algún sentido. Y es una novela que dice, que apuesta porque la comunidad, digamos, Aniceto Evia parte solo y termina junto con el filósofo Echeverría y con Cristian. Y ese recorrido es el recorrido como utópico, de mejoramiento de la novela. Me parece una novela como más de la felicidad que de la tristeza. Eso, es un descubrimiento que para mí es como importante. Lo otro que me parece bien choro es que el mundo de Rojas es un mundo eminentemente masculino. Y eso tiene como hartos problemas para el presente, digamos, porque en el presente nos parece un mundo muy reducido. Y yo creo que Rojas se da cuenta de esa cuestión. Ya hace esfuerzos, no en Hijo del Ladrón, pero sí en otras novelas, por pensar la relación con las mujeres. Y lo hace, claro, desde sus limitaciones, digamos, pero lo intenta. A mí me pasa eso y eso también es como interesante. Bueno, sobre todo en Mejor que el vino, que justamente se trata, como dice Grino Rojo, de explorar como la familia burguesa en una relación heterosexual clásica, y la novela no cuaja nunca esa familia. No cuaja en Hijo del Ladrón, no cuaja en Mejor que el vino, no cuaja nunca. Ahora, en otra novela que se llama La oscura vida radiante, ahí hace una exploración muy linda acerca de como de la sexualidad masculina, que es algo que también se ha explorado poco, digo yo. Rojas es como que representa a un sujeto, a un varón que tiene una forma no prototípica de sexualidad, y es que necesita la intimidad afectiva para que la sexualidad le funcione, digamos. Por eso tiene en La oscura vida radiante sus encuentros con prostitutas no funcionan, porque no hay intimidad afectiva. Y es una exploración que me parece interesante. Demisexual, como se dice ahora. Si se dice ahora, ya soy súper viejo, así que... Claro, eso, no es que en el caso de Rojas, eso cuando hay intimidad es cuando queda registro de esa sexualidad. Hay un poema lindo que se llama Deshecha Rosa, donde habla de que es cuando muere su segunda esposa, la verdad. La madre de sus hijos. Y ahí yo creo que hace como hace mención a las estrías del vientre de su esposa recién muerta, que son las estrías del nacimiento de su hijo, de los embarazos. Toda esa cuestión es una sensibilidad que
a mí no me parece muy hegemónica y que recorre la hora roja. Construido con elementos de timidez y de urgencia, de pasión y de silencio, a través de ganzúas y de ladrones hábiles, acompañado de anarquistas perseguidos por la policía y de cómicos que morían sin éxito en los hospitales, entre carpinteros de duras manos y tipógrafos de manos ágiles, soñando en la cubierta de los vapores y en los vagones de carga de los trenes internacionales, con muchos días de soledad y de cansancio, sin lágrimas, con los zapatos destrozados, por las calles de Santiago o de Buenos Aires, ganándome la vida y la muerte a saltos, como los taúres o los rufianes, cultivando, sin embargo, una gran rosa ardiente, decidido y vacilante. Llegué donde tú me esperabas con tu ardiente rosa. No traía sino mi don de hombre, mi pequeña gracia de narrador y 3 abejorros con hambre. Me pregunto qué novelas han seguido el legado de Hijo de Ladrón. Novelas que podríamos llamar sociales, pero que cuestionan los sentidos hegemónicos de la sociedad. Todo le pasó a él o le pasó a otra persona. Y eso es algo que ocurre en muchas novelas que leemos ahora, como ese dispositivo, formalmente. Como que todos, igual que Aniceto Evia, queremos contar cómo y por qué llegamos hasta donde llegamos, que sería como el de los focos de la novela. Creo que la dimensión política, hay pocos textos que estén conversando con Hijo de Ladrón de esa forma, como en la idea de que es posible construir comunidades, porque en este momento muchas de las novelas que estamos leyendo nos dicen algo así como que tenemos que reconocer la excepcionalidad, y pocos están pensando en como la construcción del vínculo, que es algo que a Rojas le importaba mucho. De hecho, yo creo que lo que en Hijo de Ladrón es la construcción de los vínculos de amistad al calor del trabajo, en las ficciones del presente muchas veces aparece como visibilidad, como necesito dar visibilidad a esta experiencia. Y esa visibilidad supone que el vínculo existe, pero a veces no existe tanto, y a veces la visibilidad es más bien pura exposición. Entonces es complejo. Ahora, en la historia de Chile claramente hay una línea que va de Baldomero Lillo, pasa por José Santos González Vera, pasa por Manuel Rojas, sigue en Carlos Droguet, y por ese lado claro que sí, uno encuentra harta literatura que piensa la reivindicación como uno de sus temas. Yo pensaba un poco en Pedro Lemebel también, como novelas de los márgenes, y también creo que tiene harto como de estos personajes, bueno, de los márgenes, solitarios, porque van armando como sus propios vínculos fuera de los vínculos tradicionales. Yo creo que en Manuel Rojas hay una voluntad como más articulatoria global, ¿cachai? Porque Rojas igual fue Premio Nacional de Literatura, ocupó un lugar súper importante en la articulación del campo cultural, y ese modelo se ofrecía como un modelo nacional. Por fin, una noche, después de varios días, el filósofo, mientras estábamos en nuestro cuarto, dijo: el contratista me apura y le he dado mi palabra de que iremos a trabajar pronto. Hoy es jueves. ¿Qué le parece que nos fuéramos el sábado? Llegaríamos allá el lunes o martes. Nadie contestó, y Alfonso preguntó entonces: ¿qué dices tú, Aniceto? Nos iremos cuando tú quieras, respondí. Volvió la cabeza hacia Cristian, que nos daba la espalda, y haciendo un esfuerzo preguntó: ¿y tú, Cristian? Demoró un poco en responder: no sé. Alfonso agregó: de todos modos, nos iremos el sábado. Amaneció un día sombrío. Alfonso y yo nos levantamos muy temprano, salimos al patio a lavarnos y volvimos de nuevo al cuarto. Cristian se había levantado también. Los tres permanecimos un rato silenciosos. El filósofo dio una mirada alrededor del cuarto, recogió la frazada, hizo con ella un envoltorio y se la metió bajo el brazo. No abultaba gran cosa. Salimos de nuevo al patio, que estaba desierto, y partimos, pero partimos solo Alfonso y yo. Cristian quedó de pie ante la puerta del cuarto, mirando la lejanía. Lo miré de reojo.
Sus ojos estaban sombríos, amoratados aún por los golpes, y su cara tenía una expresión de desasosiego, casi de angustia. Lo vi al partir. Cuando después de dar unos pasos quise darme vuelta para mirarlo una vez más, Alfonso me advirtió: no lo mires y no te apures. Bajamos paso a paso, y cada uno de esos pasos era para nosotros más y más doloroso. Creí durante un momento que el filósofo se detendría y volvería hacia Cristián, pero no lo hizo. Aquello, sin embargo, terminaría pronto. 20 pasos más y llegaríamos al punto en que el camino tomaba hacia abajo, doblando bruscamente. Allí perderíamos de vista a Cristián y al conventillo. El grito nos alcanzó allí: ¡espérenme! Era un grito ronco como de desgarramiento. Nos detuvimos. Cristián avanzó hacia nosotros. Cuando se nos juntó, reanudamos la marcha. En cambio, Lemebel creo que no está muy interesado en la construcción de comunidades como más amplias, y más bien está preocupado de no ser violentado, porque es una preocupación súper importante. Ahora, toda esa cuestión se discutió en los últimos procesos constituyentes de una forma re interesante. Como que por ejemplo, las experiencias de los mapuches, las experiencias de las disidencias sexuales, fueron visibilizadas, y bueno, un montón de gente encontró que no, porque no había que integrarlas, y votó que rechazo a los intentos de que esa cuestión de que esas identidades se integraran. Entonces, en ese sentido también yo creo que los textos de Rojas son urgentemente actuales. Le pregunto a Ignacio, siguiendo el motivo de nuestro podcast, ¿cuáles son para él los libros que pueden salvar el mundo? Para restringirlo como a la tradición... No lo voy a restringir a la tradición chilena, pero algunos libros que sí me parecen súper importantes. Piñén, de Daniela Catrileo. Me maravilla el modo en que problematiza algo que para Manuel Rojas es súper importante, que es la construcción de las identidades. Hay 3 o 4 escenas de ese libro, de los cuentos de ese libro, que resumen problemas centrales del presente. Por ejemplo, cuando esa profesora, yo me imagino que con las mejores intenciones le dice a una de sus estudiantes que su apellido es mapuche, con la intención, esto me imagino yo, de reivindicar su origen mapuche, y ella se siente señalada. Ahí está como una buena parte de los problemas que tenemos en el presente. ¿En qué medida la reivindicación es señalamiento? ¿En qué medida quién puede hablar de qué cosa? También yo quiero rescatar mucho a Jane Austen. Me parece una novelista brillante, probablemente una de las más inteligentes. Uno de los novelistas, o una de las novelistas más inteligentes de Occidente. Y me gusta porque propone que el narrador es un punto de vista, ¿no? Viste que en el fondo en Jane Austen la narradora es muy opinante, siempre tiene una opinión acerca de su personaje. Yo siempre recuerdo un pasaje de Persuasión donde la narradora dice que una familia tuvo la desgracia de tener un hijo díscolo e incorregible y la suerte de perderlo a temprana edad, que es una posición acerca de los seres humanos. Y creo que la novela es diálogo, y ese diálogo, la narradora que es Jane Austen lo subraya todo el rato. Y también, por último, creo que yo recomiendo mucho la obra de Christian Keysee. Creo que Christian Keysee está tratando de pensar problemas enormes, como por ejemplo el sentido de la vida, por ejemplo las realidades que están más allá de nuestro sentido, y lo hace de una forma que sigue la tradición chilena. No sé si la sigue, pero lo hace desde Chile, de una forma local que recupera el lenguaje. No, yo lo encuentro, soy muy admirador de su trabajo. Tiene un rollo como con Christian Keysee tiene la idea de que como los poetas románticos, o como gente como Alfonso Alcalde, que en la embriaguez hay una sabiduría. Y en el caso de él es como el vino,
el copete, pero también algunas drogas, ¿cachai? Pero también, y desde un lugar como que a Manuel Rojas no le gustaría para nada, porque es desde una marginalidad cultural, en el fondo desde Vicuña, o desde la pobreza de los estudiantes. Es bacán. Agradezco a Ignacio, a la Fundación Manuel Rojas por el apoyo, y a ti oyente por escuchar este capítulo y el resto de los programas de nuestro podcast, Libros para Salvar el Mundo. En nombre del equipo de Ojo en Tinta me despido. ¡Hasta la vista! Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.